Vamos a explicar cómo probar la plataforma de cloud computing de Microsoft llamada Azure. Nos iremos a la web oficial de Azure. Aquí tenemos la URL y accederemos en la parte derecha a versión de evaluación gratuita. Pulsaremos en probar ahora. Iniciaremos sesión con una cuenta de Microsoft. Introduciremos los datos que nos va solicitando. Cuando introduzcamos el número de teléfono, pulsaremos en enviar mensaje de texto para poder establecer la confirmación. Una vez que hayamos recibido el código en nuestro móvil, lo introduciremos, pulsaremos en comprobar código. Antes de continuar con la suscripción para probar Microsoft Azure, nos obliga a introducir los datos de la tarjeta de crédito, pero no nos va a cobrar. Esto es para futuras ampliaciones si quisiéramos realizarlas. Una vez introducidos los datos de la tarjeta de crédito, pulsaremos en suscribirnos. Deberemos esperar a que finalice la suscripción. Una vez que finaliza la suscripción, podremos pulsar en portal. Inicialmente podremos navegar por un asistente. Aquí vemos que nos va mostrando las opciones de la administración de Azure. Y aquí tenemos ya el panel de control de nuestro Microsoft Azure. Desde aquí podremos crear máquinas virtuales, sitios web, servicios móviles, servicios en la nube, incluso bases de datos y todas las opciones de la nube de Microsoft. Vamos a intentar crear una máquina virtual. Pulsaremos en máquinas virtuales, crear máquina virtual, especificaremos un nombre DNS, podremos elegir una imagen a desplegar de un sistema operativo. Aquí vemos que tenemos varias versiones de Windows, incluso Linux. Vamos a desplegar una máquina, por ejemplo, con Windows Server 2012 R2. Aquí podremos elegir el número de núcleos de procesadores y la memoria RAM que le vamos a asignar a la máquina. Por ejemplo, una máquina básica con 8 núcleos y 7 GB de memoria. Especificaremos un nombre de usuario, una contraseña. La complejidad de la contraseña vemos que nos obliga a que tenga un carácter en minúsculas, otro en mayúsculas, un número y un carácter especial. Elegiremos la región y pulsaremos en crear una máquina virtual. Se iniciará el proceso de creación de la máquina virtual. Una vez aprovisionada, la máquina virtual se iniciará. Cuando el proceso finaliza, vemos que en el estado indica ejecutándose. Ahora ya podremos usar nuestra máquina virtual en la nube. Podemos pulsar, por ejemplo, a conectar. Se nos descargará un fichero RDP de conexión a escritorio remoto que podremos ejecutar. Y ahora vamos a entrar en la máquina virtual de la nube de Windows Azure. Y aquí ya estamos viendo que en cuestión de minutos hemos montado o desplegado una máquina virtual con Windows Server 2012 sin tener que hacer prácticamente nada. Y esta es una de las ventajas de utilizar la nube. Y aquí ya vemos una máquina virtual totalmente operativa que podemos utilizar para lo que queramos. En este caso, la creación de la plantilla de la máquina virtual nos ha asignado un disco duro de 126 GB. Y aquí vemos un espacio temporal de 120 GB. Aquí podemos ver que incluso podemos navegar dentro de la propia máquina virtual. Disponemos de conexión a internet, con lo cual, ya digo, podemos activar cualquier servicio que deseemos en esta máquina virtual. Y aquí podemos también reiniciar la máquina, apagarla y realizar otras operaciones, incluso eliminarla si ya no queremos utilizarla y demás. Otros de los servicios de los que podremos disponer en la nube de Microsoft, por ejemplo, en bases de datos, podemos crear una base de datos. Aquí podremos establecer el nivel de servicio según el tamaño de la base de datos que queramos emplear. Como es la primera vez, vamos a establecer un nuevo servidor de bases de datos. Estableceremos una contraseña, una región.
Y ahora se iniciará la creación de un nuevo servicio en la nube, en este caso de bases de datos. Una vez que la base de datos se ha creado, en estado nos marca en línea y ahora podremos emplearla. Es una base de datos SQL Server, lógicamente. Aquí vemos que hemos intentado abrir la base de datos con Visual Studio. Nos indica que la IP actual que nos han asignado no está en las reglas del cortafuegos. Si queremos actualizar las reglas, pulsaremos en sí. Vemos que estamos empleando la herramienta de Visual Studio que tenemos instalada en el equipo, no en la nube. Vamos a realizar una prueba. Nos está cargando la configuración de acceso para nuestra base de datos en la nube mediante visualstudio.net que tenemos instalado en nuestro equipo. Se ha descargado el fichero de configuración. Introduciremos la contraseña, usuario y contraseña de la base de datos SQL de la nube. Y ya vemos que nuestro visualstudio.net nos ha establecido una conexión con nuestra base de datos de la nube totalmente de forma automática. No hemos tenido que instalar nada y aquí ahora ya podremos trabajar con SQL Server. En este caso ahora veremos que podremos crear, por ejemplo, una nueva tabla. Podemos crear los campos de la tabla. Una vez que tenemos establecidos los campos que vamos a crear para nuestra tabla, aquí podemos introducir el nombre y para crear la tabla en la nube pulsaremos en actualizar, base de datos. Aquí vemos que está conectando con nuestro servidor de la nube y aquí ya vemos que aparece la tabla que acabamos de crear y ahora podremos realizar una aplicación en .NET. En este caso estamos empleando visualstudio.net. Y como digo, podemos crear una aplicación que pueda utilizar esta tabla o las tablas que queramos crear. Creamos un proyecto nuevo, vamos a usar C#, especificaremos que va a ser una aplicación de Windows, introduciremos un nombre para la aplicación. Una vez que tenemos creada la aplicación, se habrá creado un formulario. Lo que vamos a hacer ahora es establecer un origen de datos en nuestra aplicación. Para ello pulsaremos en Data Source, pulsaremos en Nuevo, Data Source, marcaremos Database y pulsaremos en Siguiente, Dataset, Siguiente. Vemos que nos aparece la dirección del servidor de la nube. Si no estuviera aquí en este desplegable, pulsaríamos en Nueva conexión y aquí introduciremos el nombre del servidor de la base de datos de la nube. Si no lo conocemos, nos podemos ir a nuestro panel de control de Microsoft Azure, seleccionaríamos base de datos SQL, pulsaríamos en el nombre de la base de datos y aquí en la parte inferior vemos que nos aparece la dirección de nuestro servidor que nos la ha asignado al aprovisionarnos la base de datos. La copiaríamos y ahora nos podemos ir a nuestra aplicación .NET, introduciríamos el nombre que hemos copiado, el nombre del servidor, marcaríamos usar las credenciales de SQL Server, introduciríamos usuario y contraseña que hemos especificado en el proceso de creación de la base de datos en la nube y ahora si pulsamos en el desplegable vemos que ha conectado correctamente con el servidor de la nube porque nos aparece la base de datos que hemos creado. Podemos hacer un test de conexión con la base de datos de la nube. Vemos que ha conectado bien. Pulsaremos en OK. Ya tenemos nuestra conexión con nuestro servidor. Marcaremos las opciones de conexión. Pulsaremos en Siguiente. Si queremos guardar el string de conexión y con qué nombre. Ahora está recuperando información de la base de datos de la nube. Aquí vemos que efectivamente ya nos aparece la tabla de clientes que hemos creado anteriormente. Podemos seleccionarla. Bueno, podemos introducir el nombre del dataset. Pulsaremos en finalizar. Ya tenemos creado nuestro dataset. Lo podemos desplegar. Ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí, podemos especificar qué tipo de componente vamos a asignar a cada campo de la tabla. Aquí lo podemos ver. En algunos ha detectado automáticamente, por ejemplo, en este caso de la fecha, ha detectado que es una fecha y ya establece un componente de tipo fecha. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar la tabla de clientes a nuestro formulario y vemos que automáticamente el asistente nos crea ya un grid de datos, una rejilla de datos y nos crea una barra de navegación y ahora podríamos compilar la aplicación. Aquí ya vemos la aplicación compilada y ya podemos hacer una prueba incluso directamente introduciendo datos.
Vamos a guardar los datos y si cerramos la aplicación, volvemos a compilarla, vemos que efectivamente ya nos ha guardado los datos que han quedado guardados en la base de datos de la nube. Y aquí podemos verlo también en el navegador de SQL Server, en la conexión que tenemos establecida con el servidor de la nube. Si pulsamos el botón derecho sobre nuestra tabla de clientes y ver datos, vemos que efectivamente se ha guardado el registro, con lo cual acabamos de hacer una aplicación en .NET con acceso a una base de datos de la nube en cuestión de segundos, sin tener que instalar nada. En el equipo sí teníamos instalado lógicamente Visual Studio.net, pero ni hemos necesitado instalar ningún servidor de base de datos ni nada. Todo a través de la plataforma Microsoft Azure y de forma bastante sencilla.